Vamos a hablar con Eduardo Levi Yeyati, profesor de la Universidad de Tela, decano hasta hace poco de la Escuela de Gobierno, profesor visitante de la London School of Economics, especialista en finanzas y regímenes cambiarios, economista de los equipos técnicos del radicalismo, pero ahora fue convocado para la lista de buena fe de Patricia Bullrich. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Claudio, ¿cómo está? Muy bien. Y en esta ciudad de la furia, que te va a tocar estar si es que llegás, pero mientras tanto transitarla, donde la campaña se pone caliente. Ayer fue la presentación de los equipos de Patricia Bullrich y lo que vemos es que el número de economistas, si uno mirara como selección, diría, y tiene mayoría. ¿Cómo funciona esto? Si bien ya puso un jefe, ya puso un número uno, que es Melconian, el 9 del equipo es Melconian. El resto, que viene de distintas historias y distintas escuelas, ¿cómo se amalgama? ¿Es una demostración de que tiene fuerza para plantarse a Milei? ¿Es una acumulación preventiva para evitar que se vayan? Mira, por ahora es algo que se había insinuado antes de las PASO, y era que todos pertenecíamos al mismo espacio y después de que se dirimiera la interna íbamos a volver a trabajar bajo la misma ala. Eso por un lado. Por el otro, es cierto que hay muchos, pero nos faltan muchos más. Durante la campaña uno se acostumbra a ver un candidato con 2 o 3 economistas, o uno. Cuando uno llega al gobierno necesita 400, y no solo economistas. Entonces, lo que se necesita, la complejidad de la tarea es enorme, o sea, falta gente, digamos. No es que sobran, y no es que tengamos que hacer una selección, al contrario. Ahora, en términos operativos, vos tenés que distinguir entre lo que es la vocería y el mensaje, que en general es una cosa relativamente simple porque es para comunicarse con un público heterogéneo y lego, no experto, de lo que es el pensar cada una de las medidas, los programas, las diferentes áreas. Vos estabas hablando recién del tema laboral, ahí tenés por lo menos 10 grandes medidas que conformarían una suerte de, llamarlo, modernización del mercado laboral, que las tenés que elaborar y preparar con mucho detalle, con un grupo de gente muy amplio. No necesariamente vas a transmitir cada uno de esos detalles porque es terriblemente aburrido y técnico. Pero toda esa gente ha estado trabajando 1 año y medio, 2 años, y ahora estamos de alguna forma articulando todo ese trabajo que hicimos de manera separada o acompañados, pero cada uno en su casa, para tener un programa conjunto. Así que de eso se trata un poco. Buenísimo, ya que te metiste con el tema laboral y ya que estás en esa área, te voy a preguntar lo que es la pregunta inevitable. ¿Es inexorable una reforma laboral para poder crear trabajo, para generar un cambio en la situación económica? Yo creo que hay que definir bien qué se entiende por reforma laboral, porque en general uno tiende a pensar o a asociar la reforma laboral a cambios en convenios, en la ley de contrato de trabajo. Y si vos me preguntas a mí, de toda la arquitectura que tenemos sosteniendo el mercado laboral, quizás la ley de contrato de trabajo es la que menos uno debería tocar. Si me preguntas a mí personalmente, creo que yo virtualmente no tocaría nada. Y mucho del costo de salida, viste que los empresarios se quejan de la industria del juicio, la incertidumbre sobre cuánto te cuesta, cuánto le cuesta a la empresa, sobre todo a las pymes que son trabajo intensivos. El cese de una relación laboral tiene que ver con un uso arbitrario de las multas. La industria del juicio está más asociada a las multas, no a la indemnización propiamente dicha. Entonces, para empezar, la reforma laboral no es eso. Sí creo que hay que tocar el tema de las multas, que es muy disruptivo. Ahora, y esto es lo esencial, cuando uno piensa en modificaciones de la arquitectura laboral, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros no somos Alemania, en donde el 95% de los trabajadores son trabajadores formales en relación de dependencia. Gran parte de eso, la mayoría, la inmensa mayoría en el sector privado. Ni siquiera somos Uruguay, que tiene el 70% formal. En nuestro caso, el 30%, solamente el 30% de nuestra fuerza laboral ocupada tiene un empleo formal privado. ¿Qué hace el resto? El resto está por las suyas. No tiene beneficios, están de alguna forma precarizados. Algunos que son autónomos viven bien, la mayoría de los cuentapropistas son precarios, tienen estabilidad laboral, no tienen beneficios.
Entonces, cuando uno piensa en la reforma laboral, está pensando no tanto en cómo alterar los beneficios que ya tiene el 30% que está dentro, sino en cómo extender aún menos parte de estos beneficios al 66% o el 70% que está fuera. Eduardo, en ese punto, y que me parece que es el punto de mayor interés, porque obviamente la economía argentina hoy te muestra que el empleo que creció es el empleo de mala calidad, que cada vez hay más contrapropistas, que los que más perdieron en estos últimos 4 años de sus ingresos han sido los trabajadores informales, ni hablar ahora con la devaluación. Ahora, lo que también sabemos es que todos los gobiernos no peronistas, del 83 para acá, todos, empezando por el de Alfonsín, uno de los problemas más serios que tuvieron era cuando se quisieron meter con el status quo de la situación laboral, que los primeros que tuvieron enfrente fueron a los sindicalistas, que de hecho, ya, ahora en campaña, Pablo Moyano dijo, vamos a estar en la calle, y a lo que Patricia Bullrich le respondió, a mí no me amenaces, Moyano, vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley. ¿Arrancamos en pie de guerra? Mira, sí y no. Los Moyano son un caso muy particular. Los Moyanos no son el sindicalismo. Yo he hablado con dirigentes sindicales, discutido algunas de las cosas que nosotros pensábamos como formas de mejorar el acceso al mercado laboral, sobre todo los primeros empleos, y tenemos puntos en común, todo lo que tiene que ver con formación profesional, formación laboral, lo hemos desarrollado incluso muchas veces en conjunto con los formadores de algunos de los sindicatos. Es decir, no pensemos que el sindicalismo es Moyano. Es cierto que los sindicalistas tienen sus intereses personales, aparte de la necesidad de defender los intereses de sus afiliados, que son los insiders en este juego, ¿sí? Que son los beneficiarios, son, si querés, la aristocracia del mundo laboral. No es que estoy diciendo que sea gente que sea rica, pero entre todos los trabajadores evidentemente están mejor que los precarizados. Es cierto que tienen sus intereses, yo creo que con los sindicalistas se puede negociar, creo que Moyano es un outsider de esa mesa de negociación. Pero lo cierto es que Pablo es uno de los 3 miembros de la conducción de la CGT. Sí, porque la conducción de la CGT prefirió tener una sola CGT que enfrentar una potencial ruptura. Vos sabés que en la historia del sindicalismo ha habido muchas rupturas. En general, me imagino que lo que abrigaron los dirigentes de la CGT fue la idea de tener un solo negociador. Y de hecho, desde el punto de vista del gobierno también te conviene tener un solo negociador. Ahora, lo que vos decís es cierto, es un peligro, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Siempre va a haber parte del sindicalismo, parte de la sociedad civil que se va a oponer a las reformas, sobre todo a las reformas que afectan sus intereses. Pero de ahí a antagonizar desde el día 1 con el sindicalismo, me parece que no solo no es lo más conveniente, ni siquiera creo que sea necesario, ¿sí? Ahora, es cierto que en una negociación todos tienen que dar de alguna forma. Entonces, sí, el sindicalismo va a tener que poner algo sobre la mesa si queremos revertir una situación en la cual nosotros no quedamos empleo formal, privado, ni siquiera cuando crecemos al 4%. Recordemos que en el 2017 Argentina crecía y no creábamos empleo. Creo que el sindicalismo ha entendido eso. Si no hay empleo, ellos se quedan sin negocio también, se quedan sin cápita, sin representados. Entonces, hay un perímetro en donde podemos negociar, y yo creo que con ese criterio, con ese espíritu, nos podemos sentar a la mesa. ¿Ya han tenido algún contacto con el sector sindical? Porque hemos sabido que, por ejemplo, Gerardo Martínez de la UOCRA parece haberse reunido con Milei o con alguien muy cercano. ¿Vos has tenido en algún momento en alguna institución algún vínculo, alguna cercanía con el propio Gerardo Martínez? ¿Han estado hablando ya con ellos o todavía no y no es tiempo de hacerlo? Mira, por lo menos no he hablado formalmente, no es mi caso, por ahí alguien de Juntos lo hizo. Mis contactos son, diría hasta profesionales, porque me interesa el tema y ellos son actores. ¿Cuándo es el momento de hacerlo? No sé, calculo que ahora sería un momento de hacerlo. Lo que pasa es que la campaña sigue, entonces mucha de la atención está en comunicar esto al votante y no tanto en sentarse a negociar o a intercambiar ideas con los actores. Pero seguramente va a haber encuentros más formales, sea menos informales como los que te menciono, en las próximas semanas, porque precisamente ahora, cuando tenemos sobre la mesa los planes, los programas,
las ideas que queremos llevar adelante, antes incluso de publicitarlas, deberíamos tener estas charlas con los actores. No te olvides que las reformas uno no las hace por los medios o escribiendo editoriales. Las reformas se hacen negociándolas con los autores y anunciándolas el día después que las reformas fueron efectivamente redondeadas, si se quiere, diseñadas, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a hacer política a través de los medios, pero estas conversaciones, esta ida y vuelta, en realidad uno lo tiene que hacer antes de salir a publicitarlas. Te pregunto, en este ámbito, como en el resto de los asuntos económicos, aunque a vos estés más abocado a esto, pero en este también, lo que viene, ¿es gradualismo o shock? Bueno, es shock seguramente, pero básicamente porque te lo imponen las circunstancias, y puede ser un shock positivo o un shock negativo. Si nosotros no hiciéramos nada, hoy el gobierno está quebrado, no tiene financiamiento, se está financiando a futuro porque está básicamente endeudándose con las próximas administraciones de varias formas, y está de alguna forma sosteniendo esto como si fuera un puente colgante, está sosteniéndolo en la expectativa de que el próximo gobierno oriente las expectativas, calme, ordene la economía y genere algunas condiciones para el crecimiento. Pero el próximo gobierno no va a estar en el puente, va a estar del otro lado. Si el próximo gobierno, en los primeros 3 meses, nos sienta las bases de un esquema de reformas y de nuevas políticas que cambie la orientación de las expectativas, es como que le sueltes uno de los extremos al puente. El país se cae. Hoy está frágilmente sostenido por la expectativa de un recambio. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos procrastinar durante un año pensando a ver qué es lo que vamos a hacer o intentando cosas graduales, porque nos quedamos sin límite, nos quedamos sin margen. No tenemos financiamiento, la inflación, no sé dónde va a terminar este año, pero estos meses, aparentemente vamos a tener 2 meses de inflación de 2 dígitos. Tenemos una negociación pendiente con el Fondo Monetario, tenemos una deuda externa que pateamos para el año 25, con lo cual en el 24 deberíamos recuperar el acceso a los mercados financieros. Tenemos una situación social, no quiero decir explosiva, porque es una palabra muy altisonante, pero muy frágil también, que tenemos que dar cuenta. En fin, no tenemos tiempo de darle muchas vueltas. Entonces, puede haber un shock de confianza si muchos de estos programas que estamos elaborando se ponen en práctica y hay señales de que vamos adelante, y si no, puede ser que haya un shock, pero un shock negativo, que el puente se caiga. Eduardo, estamos hablando con Eduardo Levi Yeyati, economista, miembro de los equipos técnicos de Patricia Bullrich. Decís, bueno, hay que hacer un shock, inexorablemente, esperás que sea un shock positivo. Lo que dejaron las PASO es un escenario más complejo, claramente, para Juntos por el Cambio del que imaginaban, aún mejorando mucho la ilusión de que iban a tener casi la mayoría en diputados y una situación mucho más holgada o mucho más cómoda que la que han tenido históricamente los gobiernos no peronistas en el Senado. Parece correrse un poquito y el horizonte haber cambiado. ¿Cómo se hace para hacer todas estas reformas, todo esto que plantean, que creen imprescindible, cuando van a tener que tener un Congreso mucho más complejo, mucho más fragmentado? Y además, veníamos con, por un lado, Horacio Rodríguez Larreta buscando consensos y diciendo necesito el 70% para hacer las reformas, y Patricia Bullrich que iba por todo, que así lo dijo. ¿Cómo hace ahora? ¿Se hace un poco Larreta? ¿Se hace un poco menos todo? ¿Qué es lo que van a hacer? Se hace la Merkel, en todo caso. Yo creo que, primero, tenemos que tener en cuenta que hay condiciones muy distintas a las que teníamos en 2015, 2016. No tanto por la conciencia de la gente, de que estamos bien o estamos mal, o la necesidad de cambio, sino básicamente porque, por ejemplo, para empezar, creo que se creó ahora sí, una conciencia que no teníamos hace muchos años y que tienen todos nuestros vecinos, de lo terriblemente disruptivo y negativo que es la inflación. Hay una demanda social para bajar la inflación. Incluso el otro día estuve dando unas charlas en Santa Fe y me contaban los políticos santafesinos que aún en Santa Fe, en donde el problema de seguridad es obviamente crítico, la inflación ranqueaba primero cuando le preguntaban los principales problemas del país. Entonces, esa demanda te abre una ventana, porque vos claramente tenés que bajar la inflación cuanto antes y sí o sí a niveles más manejables el primer año.
Si el próximo gobierno logra estabilizar la economía y reducir la inflación, te abre una ventana de apoyos que te permite ir avanzando con las otras reformas. O sea, así como está un poco contra la pared en términos de tiempo y márgenes de maniobra, también es cierto que la demanda es tan fuerte y el nivel de hartazgo es tan alto que si vos ves avances ostensibles en el campo de la inflación, yo creo que eso te abre un nivel de apoyo que no tenías en el 2016, 2017 para seguir con las reformas. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que lo que tenemos de malo lo tenemos también como un factor positivo. Y aparte, te voy a decir otra cosa. Argentina hoy ha cometido tantos errores en el pasado cercano que si estabilizamos la economía y orientamos un poco las expectativas, lo cual no es fácil, pero es algo que tenemos que hacer sí o sí en los primeros 3 meses. La capacidad que tiene el país, ya no de crecer, sino de recuperar el terreno perdido por las malas prácticas y las malas políticas previas, es enorme. Nosotros podríamos estar rebotando en el segundo trimestre, podríamos recuperar entre 15 y 20% del Producto Bruto que hemos perdido, Producto Bruto real, aún antes de empezar a crecer. Entonces, estamos en un escenario binario. Te puede ir mucho peor, pero también tienes muchísimo para ganar relativamente pronto. ¿Sí? No es un escenario de 2 años de esfuerzo para ver los frutos, ¿no? Es algo que se tiene que dar vuelta muy rápidamente. Si vos te imaginás que vas a tener que llevar una reforma al Congreso, ¿con quién te imaginás negociando con más facilidad, encontrando más receptividad? ¿Con lo que sean los representantes del hoy oficialismo? ¿Con los representantes de los libertarios? ¿Quiénes hoy imaginás que podés sentarte a negociar con más facilidad para llevar a cabo los programas que tiene que llevar el gobierno de Cambiemos si es que llega? Es una pregunta para un político, pero depende de la reforma, claramente. Las reformas que tengan que ver con crear una autoridad monetaria creíble, con modificar el charter, la carta orgánica del Banco Central, con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con responsabilidad fiscal. Creo que eso puede que sea, no va a ser muy difícil conseguir votos por derecha o por el lado más libertario, si se cree. Por el otro lado, hay reformas que tienen que ver con la distribución la eliminación de privilegios y la distribución de derechos, que me parece que hay un sector del peronismo no kirchnerista que está dispuesto a negociar esto para garantizar la sostenibilidad y la gobernabilidad, con lo cual posiblemente parte de ese centro peronista esté en la mesa de negociaciones, por ejemplo, cuando hablamos de reforma previsional, reforma laboral, entendida como lo dije recién, ¿no? La reforma de la ley de contrato de trabajo. Yo creo que ahí algunos apoyos peronistas podrían conseguirse. Si al gobierno no le va mal en los primeros 3 meses, si logra abrir la duda sobre la posibilidad de encauzar el país, no te olvides que la mayoría piensa que nos va a ir mal. Quien sea que sea el próximo presidente, el nivel de expectativas, de escepticismo que tiene el votante es enorme. Si vos mostrás, aunque sea una luz al final del túnel, una duda sobre si esto efectivamente puede salir bien, los apoyos creo que van a surgir rápidamente. Eduardo Levi Yeyati, última y cortita, si es posible. Vos sos especialista en temas financieros, en temas cambiarios. ¿Dolarización, bimonetización o peso? Mira, la dolarización, yo en el año 2001 publiqué un libro con Federico Sturzenegger por pedido del Banco Central, que se llama Dolarización, en inglés, editado por la Universidad del MIT. Y ahí repasamos los pros y contras, trajimos gente que estaba a favor, gente que estaba en contra. Digamos, podemos consultarlo. Es un buen libro, es un libro académico para un tema que en Argentina hoy es académico. Porque basta preguntarle a los asesores de Milei si van a dolarizar en diciembre, van a dolarizar el año que viene. La mayoría hoy ya te va a reconocer que no. Entonces, no es un tema para el año que viene. Si no lo vas a hacer el año que viene, no es un tema para discutir el año que viene. Es para discutirlo después de hacer lo que tenés que hacer el año que viene, que es estabilizar la economía. Entonces, la pregunta que vos me haces, yo te la reformularía. Después de estabilizar la economía, ¿dolarizarías o no? Mi impresión es que no, porque ya lo vimos. En el 2002, todo el mundo quería dolarizar al principio del 2002 porque pensábamos que iba a una hiper. Y de hecho, no sé si recordarás, pero Carlos Menem basó su campaña en la economía, en particular la dolarización. A fin de año tuvo que cambiar su equipo económico porque ya... Con él estaba Carlos Melconian.
No, previamente estaba Pablo Rojo Sí. y una serie de economistas que eran pro dolarización oficial. Y después vino Carlos Mastroianni. ¿Por qué? Porque me han dado cuenta que la dolarización ya no tenía tanta tracción una vez que habíamos bajado en el 2002 la inflación al 3% anual. Entonces, yo la respuesta que te hago es, si nosotros estabilizamos, la dolarización va a ser una discusión secundaria. Y si no estabilizamos, la dolarización puede que te salve, pero vamos a estar en un terrible problema de todos modos. Así que, desde el punto de vista práctico, yo no creo que sea un tema que hoy valga la pena discutir, salvo que alguien me diga que lo propone para diciembre del 24. En relación al bimonetarismo, sí, es largo, pero te diría lo siguiente, el bimonetarismo es básicamente lo que hacen países como Uruguay o Perú, es casi la normalidad en términos cambiarios. En un país como Argentina, que vivimos en la anormalidad, lo normal es muy disruptivo, y en ese sentido el bimonetarismo suena disruptivo, pero es volver a la normalidad. Eduardo, muchas gracias. Eduardo Levi Cellati.